Bueno, y durante esta mañana se esperaba que la audiencia comenzara a las 9, comenzó pasado las 10 de la mañana, la audiencia donde se revisaron las medidas cautelares para Manuel Monsalve, el ex subsecretario acusado de abuso sexual reiterado y violación. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a acoger esta petición o no? Es lo que le vamos a preguntar a esta hora a Miguel Ángel Araya, a quien además le damos la bienvenida, nuestro reportero judicial, que esta semana además le va a tocar una semana bien cargada. Sí. Así que Miguel Ángel, bienvenido. Y bueno, fue una audiencia que comenzó con retraso y donde por primera vez en 4 meses pudimos ver a Manuel Monsalve. Exactamente, la primera vez que Manuel Monsalve se ve en la luz pública, Mati, una importante audiencia la que se realizó durante esta mañana. Cabe señalar, esto ha sido suspendido, todavía no tenemos una resolución, pero ya vamos a llegar a eso. Es entonces una importante audiencia porque es donde la defensa de Manuel Monsalve está solicitando que se revoque la prisión preventiva que lo mantiene privado de libertad en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Cerca ya de 4 meses se lleva privado de libertad, 133 días si somos más precisos, son los que lleva privado de libertad Manuel Monsalve debido a esta imputación de abuso sexual y violación en contra de una subalterna, precisamente del Ministerio del Interior. ¿Cómo se le vio? Se le vio más canoso, se le vio más flaco. El semblante podríamos decir que estaba bastante bien. De semblante estaba bien, de hecho estaba sin esposas, sin grilletes tampoco, porque lo solicitó así la defensa y finalmente Gendarmería considera que no hay un peligro para el desarrollo de esta audiencia y es por eso que Manuel Monsalve ingresa sin esposas y sin grilletes también. Pero solamente lo pudimos ver un par de segundos, habrán sido cerca de menos de 5 minutos. Ahí lo ven ustedes en la imagen del ingreso de Manuel Monsalve luego de 4 meses sin que fuese visto por la opinión pública, considerando que es el tiempo que lleva privado de libertad y que nunca en este tiempo que lleva, nunca habían solicitado esta revisión de las medidas cautelares. Eso es bastante importante. En otros casos, como por ejemplo Katy Barriga o en el caso Hermosilla, son constantes las revisiones de medidas cautelares. En este caso se esperaron 4 meses a la recopilación de antecedentes, a la aparición de nuevos antecedentes y es en ese momento entonces que la defensa pide que se revoque esta prisión preventiva. Ahora vemos a Manuel Monsalve junto a su defensa, que es otra defensa de la que vimos en las audiencias anteriores, en las iniciales. Se trata del abogado defensor de la Defensoría Penal Pública, Víctor Providel. Recordemos que hubo también hay una pequeña polémica cuando los ex abogados, un equipo que en su minuto estaba conformado por 3 abogados, incluso Lino Dizzi, María Inés Horvitz y otro abogado penalista también. Sin embargo, ellos renuncian a la defensa de Manuel Monsalve y es en ese minuto, cuando se queda sin defensa, que asume este rol la Defensoría Penal Pública y es designado Víctor Providel, que él es defensor regional metropolitano, bastante importante dentro de la Defensoría, y se explica un poco también en esto de la igualdad de armas. Si al otro lado tengo un fiscal regional, que es el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, nosotros también le ponemos a alguien de esa misma calidad, podríamos decir, dicen en la Defensoría. Ya, porque se reconoce la calidad de Víctor Providel, que es un abogado con experiencia. Que además es la Defensoría Penal la que lo elige. Ahí no tiene injerencia Manuel Monsalve. No, mayor injerencia no tiene él, simplemente se trata, o esa es la explicación que nos dieron en su minuto desde la Defensoría Penal Pública, un tema de igualdad de armas. De equilibrio. Exactamente, un equilibrio entre 2 instituciones públicas, hay que señalarlo, es la Defensoría Penal Pública. Acá Manuel Monsalve no está pagando, en su minuto sí lo pagó a sus ex abogados, ahora es Defensoría Penal Pública la que lo está asesorando entonces en esta investigación, una investigación que todavía tiene plazo vigente. De hecho, mañana va a ser una de las resoluciones que se van a definir en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago si hay una ampliación del periodo de investigación, porque se había dado en un comienzo 4 meses y esos 4 meses ya están finalizando el próximo 19 de noviembre. Ahora, 19 de abril, perdón. La denunciante no estaba presente claramente y su abogada, que en un principio en las audiencias iniciales pedía que fueran públicas las audiencias, hoy día pidió que no y describió que la situación de su representada era bastante desmejorada, que estaba en un estado crítico. Sí, hoy día cambió ese criterio de la abogada que representa la querella de la víctima, debido a que precisamente hubo antecedentes, contenido, material probatorio que fue expuesto durante esta audiencia en el 7º Juzgado de Garantía y que era de bastante, podríamos decir, podía afectar a la privacidad o a la integridad de la víctima, a su dignidad, y por lo tanto se tomó la decisión de hacer esta audiencia de manera exclusivamente reservada, es decir, con solamente los intervinientes que eran necesarios, el Ministerio Público, la defensa Manuel Monsalve y la parte querellante, y cabe señalar también los funcionarios de ahí mismo del tribunal. Esta decisión entonces
impidió que los medios de prensa pudiésemos acceder a la parte... solamente esos minutos que fueron estamos solo esos revisando. minutos que estuvimos tomando esas imágenes de Manuel Monsalve cuando ingresaba, se comunicaba ahí, podíamos verlo hablando con su abogado Víctor Providel para lo que iba a ser esta audiencia. Se esperaba que fuese extensa, así lo fue, pero quedó de hecho la resolución para el día de mañana. Ahora, ¿es posible que efectivamente la jueza Carla Capello acoja esta petición de rebaja de medida cautelar y le dé el arresto domiciliario total o nocturno? Pues acá vamos a jugar un poco a hacer los aprontes, lo que se dice en los tribunales es muy posible. Se habla de que se puede haber un cambio en la medida cautelar de Manuel Monsalve considerando el tiempo que lleva privado de libertad, pero también un punto importante es la colaboración que él ha tenido con esta investigación. Hubo una declaración en el mes de enero de Manuel Monsalve que son cerca de 60 páginas de transcripción, o sea, él estuvo mucho tiempo conversando con los persecutores de este caso, aclarando, dando su propia versión de los hechos y que incluso sirvió para volver a citar a la denunciante que también prestó declaración nuevamente. Entonces, todos estos antecedentes han ido sumándose a la carpeta investigativa y dejan en un buen pie, podríamos decir, a la defensa para solicitar una revisión, aunque sea de las medidas cautelares. Eso es lo nuevo que podemos decir de la primera audiencia donde se dan inicialmente estas medidas cautelares y el tiempo de la investigación. Esa declaración tendría estos antecedentes que permitirían tomar una decisión distinta. Ahora, hoy día supimos parte de la conversación que tuvo Manuel Monsalve antes de presentar su renuncia. En la primera conversación que tuvo con el presidente Gabriel Boric, lo dio a conocer la segunda, y es ahí, bueno, una filtración desde la carpeta. No sabemos de quién, porque después que la fiscalía lo entrega a los abogados, uno no sabe. Vamos a ver si ese es un tema también en esta causa, sí, el tema de las filtraciones, porque ya hay varias causas, el caso audio, que ahí tienen sus propias aristas con filtraciones. Vamos a ver si pasa eso mismo en esta causa, pero lo que tú dices es muy importante, Mati, porque precisamente lo que estábamos conversando nosotros, esta declaración de Manuel Monsalve, es lo que se habría expuesto en esta audiencia y es lo que se filtra a través de la segunda, que es una conversación que tuvo el ex subsecretario del Interior con el presidente de la República, Gabriel Boric, precisamente, días antes de que estallara el caso, en el que, según Manuel Monsalve, esto hay que tenerlo siempre claro, en la declaración de él, dice que Gabriel Boric le dio a entender que acá tenía que prevalecer la presunción de inocencia. O sea, es hoy día también escuchábamos a varias autoridades referirse a aquello, la presunción de inocencia respecto a Manuel Monsalve. O sea, se le informa al presidente Gabriel Boric, acá tenemos una autoridad con una denuncia por abuso, por violación, y él dice, bueno, que prime la presunción de inocencia. ¿Cuánto duró eso al interior del gobierno? Es lo que no se sabe. Duró poco, porque duró por lo menos hasta que dio su conferencia de prensa el presidente Boric, esa conferencia de prensa de más de una hora, donde él también habla de la presunción de inocencia, en el entendido de que se pueden presentar muchas denuncias, pero que hay que chequearlas. Pero luego, claro, la declaración cambió porque efectivamente no era cualquier denuncia, era una denuncia de abuso sexual, de violación, y ahí lo que prevalece es lo que la víctima denuncia. Exactamente, es lo que la víctima denuncia y eso es lo que está investigando finalmente el Ministerio Público. Ahora, no es nuevo, o sea, lo que señala esta declaración, digamos, no revela ninguna novedad respecto a lo que pensaba el presidente en ese momento, porque fue lo que dijo también en esta polémica conferencia de prensa. Y lo que nuevo que podría agregar es esto del viaje al sur, que se le habría encomendado el presidente Gabriel Boric, le habría recomendado a Manuel Monsalve que visitara a su familia en el sur. También un punto bastante importante, porque acá cabe señalar, desde que estalló el caso, uno de los puntos importantes ha sido la reconstrucción, digamos, la cronología de cómo se fue enterando el gobierno, de cuáles fueron las decisiones que se tomaron políticamente. El presidente también declaró en esta causa. Exactamente, él ya declaró, lo hizo también en su minuto la ex ministra del Interior, Carolina Toá, respecto de las decisiones que se fueron tomando a nivel de gobierno y de las versiones que también a ellos le iban llegando. Pero claro, hoy día hasta el punto en por qué el presidente Gabriel Boric le habría dicho esto de acá tiene que primar la presunción de inocencia y día después vemos fuera al ex subsecretario de su cargo. Bueno, claro, porque los antecedentes parece que eran bastante contundentes. Ahora, ¿te acuerdas que en esa época el presidente Boric también estaba gestionando una denuncia que había en su contra por lo que se decía era la difusión que él habría hecho de una foto íntima de una compañera de práctica? Él sabía que eso no era verdad, por lo tanto, también ese era el contexto en el que él recibe esta denuncia contra un hombre que en esa época
era uno de los hombres más confiables del gobierno. Es uno de los pilares del gobierno porque así lo veía incluso la ciudadanía, era uno de los que tenía mayor aprobación en las encuestas en ese entonces, pero claro, se daba en este contexto en el que el presidente también estaba siendo denunciado, según él, sin falta de pruebas, sin una mayor... ¿Qué fue lo que se resolvió Exactamente, fue lo que se resolvió. Y en el caso de Manuel Monsalve, quizás lo quisieron llevar por ahí también, una denuncia que quizás no tenía mucho peso, pero que finalmente llega al Ministerio Público, empieza a recopilar los antecedentes, se da cuenta que habían operaciones que se realizaron previo incluso a la denuncia. Claro. Recordemos que la Policía de Investigaciones acá también está involucrada, el equipo de inteligencia de la Policía de Investigaciones que habría recibido instrucciones directas. Claro, por eso que uno dice al día siguiente, ¿por qué no fue ahí la salida de Manuel Monsalve? Bueno. Exactamente. Bueno, hoy día hablaron autoridades respecto de lo que fue entonces este golpe que da la segunda con esta supuesta declaración de Manuel Monsalve a la Fiscalía respecto de si el presidente de la República, Gabriel Boric, le había dicho esta recomendación de viajar al sur y además sobre que tenía que prevalecer la presunción de inocencia. Escuchemos las palabras del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que se refirió a esto. Yo como ministro de Estado lo que puedo decir, y tal como lo ha manifestado públicamente el presidente, es que él siempre ha estado disponible para prestar su testimonio sobre los hechos. Lo ha hecho tanto para el Ministerio Público, y yo creo también que es importante tenerlo presente, que aunque la Constitución no le impone como obligación, también lo hizo respecto de la comisión investigadora. Y por lo tanto el testimonio del presidente es públicamente conocido tanto respecto de las preguntas que le fueron formuladas por la comisión como aquellas que están asociadas a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Quiero evitar que lo que yo le voy a responder usted lo atribuya a una opinión mía del presidente de la República. La presunción de inocencia es una regla legal establecida en el Código Procesal Penal. Bueno, es también el debut de Luis Cordero como ministro de Seguridad Nacional. Exactamente, el debut y se ve involucrado en estos nuevos antecedentes que salen en torno al caso de Manuel Monsalve. Él señala que la presunción de inocencia es un derecho, un principio básico del Código Penal, del Código Procesal Penal, y eso debe primar en cualquier investigación. Eso lo han repetido bastante las autoridades en varios casos, pero en el caso de Manuel Monsalve ha sido algo que hemos escuchado mucho. La presunción de inocencia se tiene que respetar, considerando que acá todavía falta un proceso judicial. Acá siempre es bueno recordarle a las personas que nos están viendo, estamos en un proceso que ni siquiera comienza un juicio oral. Acá estamos en la previa, en la investigación. Se formalizaron los hechos, usted está siendo investigado por abuso y por violación. El Ministerio Público le dice, nosotros nos encargaremos de reunir las pruebas que nos digan si es cierto o si no es cierto. Y posteriormente llegará un proceso de preparación de juicio oral, posteriormente el juicio oral en sí, y ya después tendremos un fallo de la justicia que diga si Manuel Monsalve era o no culpable de estas acusaciones que le hace el Ministerio Público y esta denunciante o presunta víctima. También habló al respecto de estos nuevos antecedentes que se conocieron en torno a esta conversación entre Manuel Monsalve y el presidente Gabriel Boric, la ministra vocera de Gobierno subrogante Aysén Echeverri. Escuchemos sus declaraciones. Lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros no comentamos filtraciones y tampoco comentamos procesos judiciales que están en curso. Todas las autoridades de gobierno, incluido el presidente Boric, han estado completamente disponibles en aportar antecedentes a las distintas investigaciones, más aún en el caso del presidente, aún existiendo una eximente, más bien constitucional, ¿verdad? Aún la Constitución entregándole la facultad de no aportar antecedentes a la comisión investigadora, aún así lo hizo. Eso es todo lo que tenemos que decir como gobierno, y respecto de las filtraciones y de los procesos en curso, nosotros no tenemos comentarios. Bueno, no hubo declaración de ninguna de las partes tampoco el día de hoy. Ninguna declaración, porque ellos señalan que un proceso en curso, que de las filtraciones no se pueden hacer cargo, pero lo que señalan sí es que el presidente Gabriel Boric está colaborando con la investigación, ya lo ha hecho, ha prestado declaración a los persecutores del caso y esperemos que eso siga ocurriendo así. Mañana, ¿a qué hora debiéramos esperar una resolución ahí del tribunal? Yo creo que
el 12 de mediodía podríamos tener una resolución de la jueza Carla Capello, porque considerando que quedaron pendientes las réplicas, es decir, va a tener una nueva oportunidad para realizar sus alegatos la defensa de Manuel Monsalve, el Ministerio Público y la parte querellante, y posteriormente se debatirá sobre la ampliación del plazo, y posterior tendremos la resolución y sabremos si Manuel Monsalve continúa en prisión preventiva o si se le cambia una medida cautelar menos gravosa, como lo puede ser el arresto domiciliario total o el arresto domiciliario nocturno. Quedamos pendientes entonces. Quedamos pendientes. Miguel Ángel Araya, muchísimas gracias por toda esta información. Que tengas una buena tarde.